El sermón se titula Comunión con Dios, la búsqueda de su presencia. La quinta parte de la serie de sermones se enriquecerá al escuchar. Hoy queremos explorar esto un poco más y quiero que hablemos o consideremos el hecho de que Dios nos ha llamado a tener comunión con Él. Así que vamos a hablar sobre la comunión con Dios. Ahora todos entendemos la relación con Dios. Dicen que recibes a Jesucristo, naces de nuevo, entras en la familia de Dios, eres hijo e hija de Dios. Y eso es maravilloso. Pero lo que el Nuevo Testamento también nos enseña es que Dios nos está invitando no solo a una relación en la que dices, sí, soy parte de su familia. Dios es mi Padre, soy su hijo e hija. Sino que nos está llamando a un lugar de comunión con Él. Y queremos profundizar en esto. ¿Entender qué significa? ¿Qué significa estar en un lugar de comunión con Dios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo protegemos ese lugar de comunión con Dios? De eso es de lo que vamos a hablar esta mañana. Pero comencemos por ver algunas escrituras que nos señalan el hecho de que Dios nos ha llamado a un lugar de comunión con Él. Y luego exploraremos de qué se trata la comunión con Dios. Así que, por favor, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 9. Vamos a ver algunos textos aquí. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 9. El apóstol Pablo escribe aquí. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que este es el llamado para todos nosotros como creyentes. Todos nosotros somos llamados a esto. ¿Qué es? Somos llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Comunión con Jesús. En el siguiente versículo veremos. 2 Corintios, capítulo 13 y versículo 14. 2 Corintios, capítulo 1 14 de la tarde. La mayoría de nosotros ya conocemos este versículo, pero vamos a leerlo. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, el apóstol Pablo escribe: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Sabéis que la palabra comunión en 2 Corintios 1:14 de la tarde es la misma palabra compañerismo que en 1 Corintios 1, versículo 9? La palabra griega es la misma, koinonia. La misma palabra. En 1 Corintios 1:9, dice que Dios nos ha llamado a tener comunión con el Señor Jesucristo. En 2 Corintios 1:14 de la tarde, dice que la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Quiero resaltar esa palabra. Dice que el Espíritu Santo tiene comunión o desea tener comunión con todos nosotros. No solo con el pastor, sino con todos nosotros. ¿Estáis escuchando? Así que todos nosotros, como creyentes, como pueblo de Dios, estamos llamados a tener comunión con Jesús, a tener comunión con el Espíritu Santo. Y luego veremos 1 Juan capítulo 1, es 1 a 4. Veremos algo más aquí. 1 Juan 1, es 1 a 4. El apóstol Juan escribe aquí, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida se manifestó y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Ahora bien, estos versículos 1 y 2 son paralelos a Juan 1. Es 1 y 2. En el principio era el verbo. Aquí está diciendo el verbo de vida y está diciendo que el verbo se hizo carne. Está diciendo, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado, lo hemos tocado.
Y os estamos hablando de este verbo de vida que se nos reveló. Retomemos el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora fíjense en el versículo 3, dice, nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Así que en estos tres textos que hemos visto, observamos que nosotros, como creyentes, tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estamos llamados a tener comunión con Dios, con la Deidad, con cada persona de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comunión. No solo relación. Gracias a Dios. Sí, todos somos traídos a la familia de Dios. Nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Tenemos una relación con Dios. Eso es lo que hace que el cristianismo sea tan único, que realmente puedes tener una relación con Dios. Pero hay algo más emocionante. Estás llamado a un lugar de comunión con Dios. Ahora bien, esa palabra compañerismo en griego es koinonia. Ahora bien, en inglés y en nuestras Biblias inglesas y en varias traducciones, esa palabra koinonia se traduciría como compañerismo, comunión, asociación, participación, y todas esas palabras. Pero estas palabras inglesas no captan la profundidad de esa palabra griega koinonia. En tiempos bíblicos, en la cultura griega, esa palabra koinonia se usaba en estos contextos. Piénsenlo. Se usaba para amistades profundas, no para relaciones casuales. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Todo bien? Y él acaba de pasar. No para conocidos casuales. Se usaba para hablar de amistades profundas. Se usaba en el contexto de relaciones matrimoniales. Se usaba en el contexto de asociaciones comerciales, personas que trabajaban juntas en negocios. Se usaba en el contexto de propiedad cuando más de una persona poseía algo en conjunto. Estaba sucediendo koinonia. También se usaba en la vida comunitaria, en la vida cívica, cuando grupos de personas se reunían por una causa común. Y esa palabra ahora se toma y se usa para ti y para mí, diciendo que estamos teniendo koinonia con Dios. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y, en primer lugar, pensar en que nosotros, las personas frágiles, las personas que nos equivocamos mucho y hacemos todo tipo de cosas malas, en realidad no solo podríamos tener una relación con Dios, sino que Dios está diciendo, quiero que vengas y tengas koinonia conmigo. Quiero que vengas y tengas comunión conmigo, una relación profunda, una asociación conmigo. A eso es a lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Así que la koinonia, tal como nos la presenta el Nuevo Testamento, nos llama a compartir y a asociarnos en la vida, en la identidad, en el propósito, en los recursos y también en los resultados, las alegrías y los sufrimientos de ese tipo de relación. Hay dos palabras que si quiero captar, si quieres captar lo que es koinonia, hay dos palabras que realmente captan esto. Koinonia es intimidad y asociación, ambas juntas. Koinonia significa literalmente tener algo en común y participar en ello,
significa que estás completamente en ello. Tienes algo en común y también participas en ello. Entonces, lo común es intimidad, pero también asociación, y ambas deben existir juntas si la coonía, si la comunión tiene que suceder. Hay intimidad y asociación. ¿Estás conmigo? Y Dios está diciendo, quiero que tengas intimidad y asociación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que tú y yo podamos hablar con el Padre, hablar con el Señor Jesús y hablar con el Espíritu Santo. Algunas personas dicen, oh, no debes hablar con el Espíritu Santo. ¿A qué te refieres? 2 Corintios 1:14 de la tarde. Tienes comunión con la Santa Conia. Hay intimidad y asociación para todos nosotros con el Espíritu Santo. Así que puedes, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Estás teniendo comunión con el Espíritu Santo. La intimidad y la asociación pueden hablar igual con el Señor Jesús, pueden hablar igual con el Padre. Amén. Así que la comunión de comunión es intimidad y asociación, y todos estamos llamados a ese lugar de comunión con Dios. Así que permítanme decir esto, el privilegio de la comunión es la intimidad. La responsabilidad de la comunión de compañerismo es asociación. El privilegio que Dios nos da es venir a tener comunión conmigo, es un privilegio. Te estoy dejando entrar en mi corazón. La intimidad es un privilegio. Pero junto con eso hay una responsabilidad. Vamos a asociarnos. Vamos a estar juntos en esto. Así que no puedes simplemente decir que amo a Dios y no quiero hacer lo que Él quiere que haga. No, el compañerismo trae intimidad y compañeros. ¿Estás conmigo? Y Dios nos ha llamado a todos a este lugar. Ven a tener comunión conmigo. Es una relación profunda con Dios. No solo un amigo, ya sabes, un lugar donde sí, sé que pertenezco a su familia, eso es bueno, sino ahora comunión con Dios, un lugar de intimidad y asociación. Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo, ya sabes, cuando tenemos comunión con Dios? Antes de continuar, quiero hacer una nota al margen aquí, y esto se basa en 1 Juan 1 en 3. Pero Juan escribe, dice, estamos escribiendo todas estas cosas para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y el Señor Jesucristo. Así que en el Nuevo Testamento la comunión tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal, y la horizontal, que es nuestra comunión unos con otros, solo puede ocurrir cuando primero tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De lo contrario, solo será como un club, una reunión social. Todos pueden participar, pero no hay relación con Dios. No es comunión, el tipo de comunión de la Biblia. La comunión cristiana, la verdadera comunión cristiana, ocurre cuando hay una dimensión vertical y ésta se extiende a la dimensión horizontal. ¿Me sigues? Él dice que tengamos comunión con nosotros porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que hay una vertical y luego hay una horizontal. Y luego, sobre esa base, versículo 4, 1 Juan 1, versículo 4, dice, os escribo todas estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Así que nuestra comunión con Dios, cuando tenemos comunión correcta con Dios y comunión correcta unos con otros, es cuando tenemos gozo. Amén.
Así que la comunión con Dios es nuestro lugar de gozo. Experimentando el gozo del Señor. Dos cosas que suceden cuando tú y yo caminamos en comunión con Dios. Dos cosas. Número 1. Cuando tenemos comunión con Dios, conocemos su corazón. Conocemos su corazón. Si hubo alguien que realmente caminó en comunión con el Padre aquí en la tierra, ese es el Señor Jesucristo. Caminó en perfecta comunión con el Padre con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo lo empoderó. El Espíritu Santo lo capacitó para hacer esa obra en la cruz. Estaba en perfecta comunión con el Espíritu Santo. Estaba en perfecta comunión con el Padre. Y fue desde ese lugar de comunión en su vida terrenal que Jesús pudo decir estas palabras, y lo expresó muchas veces. Tomaremos un texto del Evangelio de Juan en Juan capítulo 5 19 de la mañana y 20. Miren lo que el Señor Jesús dijo aquí en Juan 5 19 de la mañana y 20. Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y miren el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y le mostrará obras mayores que estas, para que ustedes se maravillen. Versículo 20. El Padre ama a su Hijo y le muestra cosas, y le mostrará cosas mayores. Así que nuestra comunión con Dios es lo que nos permite conocer su corazón porque Dios nos mostrará lo que hay en su corazón. ¿Están escuchando? ¿Entienden? Entonces, cuando estamos en este lugar de intimidad y asociación con Dios, Dios les revelará su corazón. Y no solo lo que Él quiere que sepan. Ahora bien, Jesús dijo que les mostrará cosas mayores. En otras palabras, miren, a veces ustedes y yo nos emocionamos mucho. Saben, fui a orar, estoy en comunión con Dios y Dios me ha hablado estas cosas. Nos emocionamos. Eso es genial. Pero Dios tiene cosas más grandes que quiere mostrarte para tu vida. Y entonces, ustedes y yo necesitamos continuar caminando en comunión con Él porque Él tiene cosas más grandes. A veces nos emocionamos un entendimiento, un control sobre algunas cosas que Dios ha dicho. Nos emocionamos tanto que salimos corriendo y olvidamos que Dios tiene cosas más importantes que quiere mostrarte. Así que continúa en ese lugar de comunión. Profundiza en una comunión más profunda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque Él tiene cosas más importantes que mostrarte. Así que la comunión es el lugar donde conocemos su corazón. En segundo lugar, la comunión es también el lugar en el que cuando tenemos comunión con Dios, nos asociamos con Él. Para hacer realmente la voluntad de Dios, tienes que estar en un lugar de comunión con Dios. Porque la comunión es intimidad y asociación. ¿Me estás escuchando? Así que cuando estás en comunión con Dios, realmente te estás asociando con Dios. Así que la comunión con Dios no es solo nuestra intimidad, nuestra cercanía con Dios, sino que esa cercanía tiene un propósito para que ahora vayamos y hagamos las cosas que Él nos ha revelado o quiere que hagamos. Estamos asociándonos con Dios. Y Jesús es una expresión perfecta de eso porque dijo que mi comida es hacer la voluntad del que me envió para terminar su obra. Dice que mi sustento, lo que alimenta mi vida, es simplemente hacer su voluntad y terminar su obra. Eso es todo. ¿Qué te mantiene en marcha? ¿Qué mantiene tu motor en marcha? Hacer la voluntad del Padre, terminar su obra. Él tenía una asociación absoluta con Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que alimentaba su vida. Y así, cuando tú y yo estamos en comunión con Dios, eso es lo que nos alimenta, lo que nos mantiene en marcha. Es que estás haciendo su voluntad. Te estás asociando con Dios, lo que mantiene tu motor en marcha. Amén. ¿Estás entendiendo esto? Dios nos ha llamado a un lugar de comunión.
Nos ha llamado a un lugar de intimidad y asociación con Él. Nos ha llamado a un lugar donde conocemos su corazón y hacemos su voluntad. Nos asociamos con Dios aquí en la tierra. Quiero ampliar un poco nuestra comprensión. El Nuevo Testamento nos habla de la comunión en el cuerpo y la sangre. La misma palabra koinonia, pero usada en un contexto diferente. Habla de koinonia con el cuerpo y las sangres. Sé que participamos en la Santa Comunión hace unos minutos y dice que en realidad tenemos comunión koinonia con el cuerpo y la sangre. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 16. 1 Corintios capítulo 10 versículo 16. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo. Dice la copa de bendición que bendecimos. Vamos a beber la copa. La bendecimos. Entonces dice que esta copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La misma palabra koinonia. El pan que partimos, el pan que comemos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Es interesante que ahora diga que cuando participamos de la copa y el pan, en realidad estamos teniendo comunión koinonia con la sangre y con el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estamos haciendo algo en lo natural, estamos haciendo esta cosa simple, simplemente estamos comiendo el pan y bebiendo la copa. Pero hay una dimensión espiritual en toda esta expresión. Hay una asociación. Hay una comunión que ocurre entre el cuerpo y la sangre. 3 implicaciones. Primero que todo, la número 1, significa que nuestra comunión con Dios se lleva a cabo sobre la base de su cuerpo y su sangre. Entonces, tú y yo, la única manera en que tenemos comunión con Dios es por su cuerpo y su sangre. No hay otra manera en que tú y yo, como simples mortales, pudiéramos entrar en la presencia de Dios. Olvídate de convertirnos en hijos e hijas y olvídate de acercarnos a Él en un lugar de comunión. No habría otra manera excepto por el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, la única manera en que tú y yo realmente tenemos comunión con Dios es porque hemos aceptado el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es la única manera. Segunda implicación, la sangre representa la vida. La Biblia nos enseña en Levítico 5:11 de la tarde, que la vida está en la sangre. El cuerpo representa el pan, el sustento del pan. Entonces, en nuestra comunión, cuando decimos que tenemos comunión con el cuerpo y la sangre, estamos diciendo que mi vida y mi sustento en la tierra están sobre la base de su cuerpo y su sangre. Eso significa que estamos viviendo toda nuestra vida, toda nuestra existencia aquí en la tierra solo sobre la base de la cruz. Nada más. Ni nuestra propia fuerza, ni nuestras propias habilidades, ni nuestro propio intelecto, ni nuestros propios logros, nada de eso. Vivimos nuestra vida y nuestro sustento provienen de la cruz de Jesús. Vencemos el pecado gracias a la cruz. Caminamos en victoria sobre el enemigo gracias a la cruz. Enfrentamos la adversidad sabiendo que la cruz, a través de la cruz, Cristo ya ha triunfado sobre esas cosas y esperamos caminar en victoria. Toda nuestra vida está sobre la base de la cruz. La tercera implicación de que tengamos comunión con el cuerpo y la sangre, y Pablo lo explica en 1 Corintios 10, dice que debido a eso ahora tenemos comunión unos con otros porque todos comemos del mismo pan y bebemos de la misma copa.
Así que esta es la tercera implicación. Significa que nuestra comunión como creyentes también se basa en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. No se basa en que pertenezcamos a la misma sociedad. No, nuestra comunión no se basa en que pertenezcan a la misma denominación. Nuestra comunión no se basa en que asistan a la misma reunión social. Nuestra comunión unos con otros se debe a la sangre y el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Pablo dice en 2 Corintios 5 horas, 18 minutos y 19 segundos que si Él entregó su vida por nosotros, nosotros también estamos dispuestos a entregar nuestras vidas por los hermanos. Así es la comunión, sobre la base del cuerpo y la sangre, y porque nuestra comunión se basa en la cruz. Entregamos nuestras vidas unos por otros. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Así que nuestra comunión no es algo superficial. Nuestra comunión no es algo casual. Nuestra comunión se basa en el cuerpo y la sangre, y significa, mira, si necesito entregar mi vida, la entregaré. Por los hermanos. Esa es la verdadera comunión cristiana. Nuestra comunión no es una comunión de conveniencia. Nuestra comunión es una que se basa en la cruz de Jesús. Ese es el estándar. ¿Están escuchando? Amén. Entonces Pablo está diciendo que la copa que bendecimos, la copa que bebemos, no es comunión en la sangre, no es comunión en el cuerpo. La próxima vez que coman este pan y beban esta copa, piensen en ello. Están diciendo, estoy colaborando. Estoy completamente en esto en el cuerpo y la sangre. Esa es la base de mi comunión con Dios. Esa es la base de mi vida y mi existencia aquí en la tierra. Y esa es la base de mi comunión con todos los demás que comen ese mismo pan y beben esa misma copa. Amén. Entonces, antes de terminar, quiero hablar un poco sobre cómo debemos mantener una comunión con Dios. Cuando Dios nos ha llamado a la comunión con Él, nos ha llamado a un espacio muy sagrado. Pero, ¿quiénes somos nosotros, las personas, para poder entrar en un lugar donde estamos en comunión y en la deidad trina? Entonces, ahora no es solo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos nosotros allí en comunión. Vaya. Es un espacio sagrado. No es algo trivial, sino que Dios nos ha llamado a la comunión. Estamos en comunión con Dios. Entonces, ¿cómo protegemos eso? Ahora bien, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan y en sus 3 epístolas, se centra en todo esto, en el Evangelio de Juan y en las 3 epístolas, en la comunión con Dios, y utiliza la palabra permanecer para hablar realmente de este lugar de comunión. Voy a llamar nuestra atención sobre 3 cosas importantes que Juan dice que debemos hacer para proteger esta comunión con poder. Así que volvamos a 1 Juan, capítulo 1. Seguimos leyendo lo que escribe en 1 Juan, capítulo 1 en 5-10. Nos está diciendo qué hacer. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora bien, podemos hacer algunas afirmaciones, algunas grandes afirmaciones. Si decimos que estamos en comunión con Dios, estamos en este lugar de intimidad y asociación con Dios. Si afirmamos eso, pero andamos en tinieblas, oye, solo estamos mintiendo. Porque Dios es luz y en Él no hay oscuridad.
Así que esto es lo primero. Si tú y yo queremos caminar en este lugar de comunión con Dios, debemos caminar en la luz. Sencillo. Y en el Evangelio de Juan, cuando estudias a Juan, el Evangelio de Juan y también sus epístolas, él usa la luz y la oscuridad. A menudo, la luz representa cualquier cosa que sea de Dios, la oscuridad representa cualquier cosa que no sea de Dios. Cualquier cosa que no sea de Dios es oscuridad. Todo lo que es de Dios es luz. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Si decimos que estamos en comunión con Dios y caminamos en tinieblas, eso significa que nos estamos involucrando con cualquier cosa que no sea de Dios. Él dice, oye, mentimos. La verdad no está en nosotros, no estamos caminando en la verdad. ¿Estás escuchando? Ahora, leamos este pasaje y volveremos a este pensamiento. Terminemos de leer el versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora bien, esa comunión puede suceder. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces Él está diciendo, mira, estamos en ese lugar de comunión, pero sabemos que podríamos hacer cosas malas, pero es entonces cuando la sangre de Jesús nos limpia continuamente. ¿Y cómo aprovechamos eso? Continúa en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira, esto es autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? Un caso aquí dice que si cuando estamos pecando, decimos que no estamos pecando, eso es autoengaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Pero en cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es casi como decir, Dios, sé que eres luz. En realidad estoy en tinieblas, pero te digo que no estoy en tinieblas. ¿Crees que Dios es un mentiroso? Simplemente estás haciendo el ridículo. Te estás engañando a ti mismo. Y la verdad no está ahí, su palabra no está en nosotros. Así que, esto es lo primero, debemos caminar en la luz. Ya sabes, el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14 de la mañana. Dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con él? Así que aquí hay una imposibilidad en la relación entre Cristo y él. No hay relación. La luz y la oscuridad no pueden ir juntas. Sí, esto es imposible. Pablo está diciendo, oye, como creyente, no puedes simplemente poner una pierna como decimos, ya sabes, una pierna en el mundo en la oscuridad, la otra pierna en la luz y decir, Dios, de este lado tendré comunión contigo, de este lado tendré comunión con el mundo. Eso no sucederá, no puede suceder. Así como la luz y la oscuridad. No pueden ir juntas. Ahora bien, Santiago, que es el medio hermano de Jesús, no fue tan educado. Dijo esto en Santiago 4:4. Santiago dice que está hablando a los creyentes y comienza así. Dice, adúlteros. Y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si alguno es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Comillas. Es como darte una bofetada en la cara sin haber cantado ninguna palabra. Adúlteros, adúlteros. ¿No sabéis que si sois amigos de este mundo, sois enemigos de Dios? En otras palabras, no podéis jugar con la oscuridad y querer tener comunión con la luz. No podéis hacer eso. Así que, como creyentes, esta es una palabra muy solemne para nosotros.
Si tú y yo queremos caminar en comunión con Dios, no jugamos con cosas que no son de Dios. No hagas nada que sea oscuridad. Porque no puedes tener comunión con aquel que es luz. Si pecamos, si hacemos algo malo, lo cual haremos, ¿qué hacemos? Llamamos pecado, pecado. Si pecamos y decimos que no hemos pecado, Juan dice que hacemos a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando pecamos? Ir ante Dios, decirle, Dios, la he cagado. Me he enfadado, he dicho esto, he hecho aquello, no debería haberlo hecho. Perdón, yo. Pero creo que aquí es donde muchos cristianos luchan porque los creyentes tienden a inclinarse hacia un extremo. Hay un extremo en el que, bueno, somos la justicia de Dios, así que cualquier pecado que peques, ya está resuelto. Bueno, eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que si pecamos, confesamos nuestros pecados, los asumimos. Por lo tanto, no solo pasamos por alto el pecado, reconocemos el pecado. Nos arrepentimos del pecado. El otro extremo es que vivimos con conciencia de pecado, siempre pensando que somos pecadores. Eso también está mal. Por lo tanto, tenemos que encontrar este lugar donde aceptamos que hemos recibido abundancia de gracia y el don de la justicia, y, sin embargo, cuando hay algo malo en nuestras vidas, lo llamamos por lo que es, nos arrepentimos de ello y caminamos ante Dios. ¿Entiendes? Es muy importante para nosotros. No te engañes pensando que puedes estar en comunión con Dios cuando estás haciendo algo que no es de Dios. Eso no sucederá. La segunda cosa que el apóstol Juan nos enseña en el Evangelio de Juan para que caminemos en comunión con Dios y continúa en el capítulo 2 nos enseña a caminar en amor. 1 Juan 2, 9, 11. 1 Juan 2, 9, 11 Juan escribe esto. Él dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, hasta ahora está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Comillas. Entonces, aquí está la segunda cosa. Él dice que tienes que caminar en amor. No puedes tener odio en tu corazón. Si tengo odio en mi corazón hacia cualquier hermano, en realidad estoy en oscuridad y la oscuridad ha cegado mis ojos. Y no puedo tener comunión con Dios porque tengo odio en mi corazón hacia otro hermano. Por eso esto es muy importante. Ahora bien, todos nos ofenderemos porque todos somos personas. Todos nos ofendemos unos a otros, nos irritamos, nos criticamos unos a otros, nos ofendemos. Es simplemente normal. Pero podemos decidir lo que ocurre en nuestro corazón. Yo no puedo decidir ni nosotros podemos decidir las acciones de la otra persona. No podemos determinar lo que la otra persona dice y hace, pero tú puedes determinar lo que ocurre en tu corazón. Y puedes decidir sin importar lo que haya pasado. Seguiré perdonando, seguiré amando. Tú puedes decidir eso. Puedes decidir mantener el odio fuera de tu corazón y dejar que el amor llene tu corazón sin importar lo que pase. ¿Me estás escuchando? Porque si tengo odio en mi corazón, dijo John, soy caminando en la oscuridad. Cegué mis ojos. Una vez más, soy engañado. Ni siquiera sé a dónde voy. Comillas. Solo porque tengo odio en mi corazón. El odio nos ciega. Ya no estamos en la luz. Así que, cuiden sus corazones. Cuiden sus corazones. Las ofensas vendrán. La gente dirá cosas que no les gusta oír. La gente los molestará. Todo esto sucederá porque todos somos personas imperfectas. Pero siempre tenemos la opción de amar. Di, Dios, perdono. No quiero ninguna amargura en mi corazón. No quiero ningún mal sentimiento en mi corazón. Solo quiero que fluya tu amor.
Comillas, eso es todo. Y si mantienes tu corazón de esa manera, puedes caminar en comunión con Dios porque caminas en la luz. Y el último, continúa Juan, es el capítulo 3. ¿Están todos conmigo hasta ahora? ¿Cómo caminar en comunión con Dios? Número 3. Caminar con una conciencia limpia. Caminar con una conciencia limpia. Esto es 1 Juan capítulo 3, es 20 y 21. Juan escribe, dice, si nuestro corazón nos reprende. Dios es mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. Comillas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende. Confianza tenemos en Dios. Por lo tanto, habla de un corazón que podría condenarnos o no. Ahora bien, ¿de qué está hablando? Está hablando de nuestra conciencia. La conciencia es la voz de tu corazón o tu espíritu. Y Pablo escribe en Romanos 2:15 de la mañana que para cada persona humana, Dios programó su ley en sus corazones. Entonces, perdón por usar esta analogía, pero cuando sales de la planta de fabricación de Dios, no así, sino cuando Dios te creó. En tu espíritu, Él programó su ley. Romanos 2:15 de la mañana. Así es como incluso una persona de afuera que nunca ha ido a la iglesia, nada, vas y le preguntas, ¿está bien asesinar? No, 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 el asesinato está mal. ¿Cómo sabes que el asesinato está mal? Está mal. ¿Por qué? La ley de Dios ha sido puesta en el corazón, en el espíritu de cada persona. Y la conciencia es esa ley que está dentro de ti hablando. Es la voz de tu corazón, es la voz de tu espíritu. Y para todos nosotros, hay una conciencia. Incluso si nunca has leído la Biblia, incluso si no sabes cómo escuchar al Espíritu Santo, tienes una conciencia. Algo dentro de ti te dice que está bien y que está mal. Así que tú y yo, sin excusa, nunca leo mi Biblia, no sé cómo escuchar al Espíritu Santo, pero tienes una conciencia, fuiste creado de esa manera. Dios programó su ley en tu espíritu. Y si tú y yo escuchamos nuestra conciencia, es nuestro primer indicador de lo que está bien y lo que está mal. Y por eso Juan dice, si nuestro corazón nos condena, si tu conciencia te está picando y has ido en contra de tu conciencia, di, oye, no tienes confianza ante Dios. Puede que ni siquiera sepas el capítulo y el versículo que violaste, pero violaste tu propia conciencia. Tu conciencia te dijo que no lo hicieras. Tu conciencia te dijo que estaba mal. Y aún así seguiste adelante y lo hiciste y tu conciencia ahora te está condenando. Lo que significa que te está diciendo hola. Lo que hiciste no estuvo bien. Y si tu conciencia te está picando. Juan dice que no tenemos confianza en Dios. No hay excusa. Dios no sabía el capítulo y el versículo que no debía hacer esto. No hay excusa. Su ley ya está programada dentro de ti. Tu conciencia, la suya, tu conciencia te estaba hablando, la voz de tu corazón hablándote, diciéndote que no hicieras eso. Versículo 21. Pero si nuestro corazón no nos condena, si nuestra conciencia está limpia, tenemos una buena conciencia, entonces tenemos confianza en Dios. Ve ante Dios, Dios, mi conciencia está limpia. El apóstol Pablo dice 2 veces en el libro de los Hechos, en Hechos 21 y Hechos 23, en ambos lugares dice, he vivido con la conciencia tranquila, he vivido con buena conciencia ante Dios y los hombres, nada en mi interior me condena. Así es como he vivido, es una forma hermosa de vivir. Ahora compartiré este ejemplo. Recuerdo que hace mucho tiempo estábamos juntos en la ciudad. Los pastores nos reunimos y estábamos haciendo algo aquí porque esto fue durante la época de Candamal, en 2008, había mucha persecución, asesinatos, persecución contra los cristianos. Así que los pastores nos reunimos aquí en la ciudad. Unos 30 de nosotros, dijimos, ¿qué hacemos? Etcétera. Habíamos formado una pequeña organización y todos iban a contribuir con algo de dinero. Así que APC, en nombre de APC, dije, está bien, contribuiremos con un LAC para ese proyecto que estábamos planeando hacer. Después de unos meses, como saben, no pasa nada, así que dijimos,
¿Qué hacemos? Devolvemos el dinero a todos los que diste porque no lo estás usando. Muy bien. Entonces recibí una llamada de la persona a cargo de ese fondo y esta fue la llamada que dijo el pastor Unlac APC dio y lo devolvió. ¿Quieres el cheque a tu nombre o quieres el cheque a nombre de la iglesia? Si yo estuviera sentado frente a él, me habría dado ganas de abofetearlo. Vaya pregunta para hacer. ¿Quieres el cheque a tu nombre o quieres el cheque a nombre de la iglesia? Vaya pregunta. De hecho, estaba muy enfadado con él. No hablé educadamente. Le pregunté de dónde había salido el dinero. Dijo iglesia, ¿a quién crees que debería ir el dinero? Muy bien. Dame el cheque y el nombre del destinatario. Es muy sencillo para mí, ni siquiera necesito rezar por ello. No necesito pedirle a Dios que me dé una visita angelical. ¿Debería recibir este dinero en mi nombre, Señor? ¿Es esta tu provisión divina? Dios te lo dará. Perdón. ¿Qué oración? Dios, dame una palabra profética. Quiero decir, incluso si un profeta viene y dice, recibe ese cheque a tu nombre, no lo hagas. ¿Por qué tu conciencia, incluso si un ángel viene y dice, hola, mi nombre es Gabriel y te traigo un mensaje de Dios, por favor, recibe ese cheque a tu nombre, falso ángel, vete al infierno? No lo hagas. No necesitas nada especial. Escucha a tu conciencia. La ley de Dios está en tus corazones. Es muy simple. Pero el siguiente pensamiento que pasó por mi mente fue, ¿qué está pasando con todo el dinero restante? ¿Qué pasa si todos los demás pastores dicen alegremente que sí, que lo pongan a mi nombre? No lo sé. Está fuera de mi jurisdicción. Pero si esa es la pregunta que me hizo, es muy probable que les haya hecho la misma pregunta a todos los demás pastores. ¿Me estás escuchando? Y no comparto ese ejemplo para menospreciar a nadie, sino para decir que a veces espiritualizamos las cosas y, de hecho, violamos nuestra propia conciencia y hacemos algo que en realidad va en contra de Dios en nombre de la espiritualidad. ¿Me estás escuchando? Pero Juan dice que si nuestro corazón nos reprende, no tenemos confianza delante de Dios, no podemos tener comunión con Dios. Pero si nuestro corazón no nos reprende, tienes la conciencia tranquila y puedes tener comunión con Dios. Así que cuando vayas a trabajar mañana, tu jefe te diga que hagas esto, que hagas aquello y que hagas aquello. Simplemente tu conciencia te dice que eso no está bien. Escucha a tu conciencia. Ten la conciencia tranquila. Yo la entiendo. Puede que no sepas el capítulo y el versículo, pero tienes conciencia. Puede que no tengas una palabra profética, puede que no tengas un ángel, puede que no tengas un sueño. Olvídalo, tienes conciencia. Y vives con una conciencia tranquila. Amén. Entonces, ¿cómo caminas en comunión con Dios? Camina en la luz, camina en amor, camina con la conciencia tranquila. ¿De qué hemos hablado hoy? Esta mañana hablamos de la comunión con Dios. Es un espacio sagrado donde Dios dice, entra en este lugar donde conoces mi corazón y te asocias conmigo. Es un lugar de intimidad con Dios. Es un lugar de asociación con Dios. Pero es sagrado. Ni tú ni yo podemos darlo por sentado. Tenemos que estar en la luz como Él está en la luz para que podamos tener comunión unos con otros. Si decimos que no hemos pecado, si cuando hacemos algo malo decimos que no hemos pecado, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. En realidad, estamos llamando mentiroso a Dios. Decirle que yo puedo estar en tinieblas y tú en la luz y aún así podemos tener comunión no funcionará. Y Juan nos explica que debemos caminar en la luz y mantener alejadas las tinieblas.
Para caminar en la luz, debemos mantener alejadas las aversiones. Para caminar en la luz, debemos mantener la conciencia tranquila. Escuchar la ley de Dios en nuestro propio espíritu. Amén. Que cada uno de nosotros profundice en nuestra comunión con Dios. Hablemos con Dios todo el tiempo. Tengamos comunión con Él, asociándonos con Él en las pequeñas cosas. Dios, hoy tengo que hacer una presentación. Dios, hagámoslo juntos. Señor, hoy tengo que diseñar algo. Tengo que hacer una llamada de ventas. Tengo una reunión. Me encargo. Señor, hagámoslo juntos. Estás en un lugar de compañerismo, intimidad y asociación con Dios. Amén. Y ese es el lugar en el que todos podemos vivir. Y es ahí cuando nos encontramos con Dios. Mira, experimenta a Dios haciendo cosas asombrosas en tu vida y a través de ella mientras vives en un lugar de compañerismo con Él. Gracias por escuchar. Confiamos en que este mensaje haya sido una bendición para ti. Para obtener más recursos gratuitos, incluidos sermones, notas de sermones y libros, visita apcwo.org. Para obtener información sobre el Instituto Bíblico APC en Bangalore, visita apcbiblecall.org. Recuerda descargar la aplicación All People's Church Bangalore de Apple o Google Play Store.